Corintios 11. Segunda de Corintios 11, vamos a leer del 1 al verso 7. Segunda de Corintios 11, del 1 al versículo 7. Tenemos, dice la palabra, segunda de Corintios 11, 1 al 7. Dice, ojalá me toleraseis poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios, de vale. Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Bueno, entender que es una pregunta, ¿verdad? Terminamos con una pregunta. Entonces vamos a enfocarnos en el versículo 3 en 2 Corintios 11, versículo 3. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto hace unos días, una introducción que hizo el pastor Rafa por acá acerca de la iglesia de Corinto, en qué estado se encontraba y de desobediencia inclusive. Era una iglesia que estaba desordenada, que estaba metiendo las creencias antiguas que ellos manejaban en ese lugar. Pero la segunda carta del apóstol Pablo es una carta que ya da frutos, ya está viendo frutos, pero hay un temor en el apóstol. Hay un temor y él lo expresa claramente que la iglesia, o sea, eso es como cuando usted le predica a un hermano, pero sí entendió o no entendió, pero usted tiene temor de que se desvíe, como que se salga, como que no se congregue, como que no comprenda, que no entienda bien el mensaje, el evangelio, la palabra. Entonces hay un temor, entonces usted le aconseja, mira, acompáñeme a las reuniones del sector, acompáñeme a la iglesia, porque ¿qué dice Romanos 10:17? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, sin alterar la palabra. La palabra no puede ser manipulada, la palabra no puede ser exagerada, la palabra no puede ser manipulada. Tal cual la tenemos escrita, así la tenemos que leer y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a comprender tal cual están las escritas. Entonces, cuando tenemos temor de que alguien se nos desvíe, que no entienda o que haga algo extraño, ¿verdad? Diferente, o se vaya con una falsa doctrina de cosas que no son bíblicas, pero se practican en la mayoría de doctrinas. Entonces, nosotros estamos ahí constante. El apóstol Pablo les escribe esta carta porque está ocupado, está preocupado, está ocupado, él está haciendo. A veces nos preocupamos y nos enfermamos, porque preocuparse es pensar, pensar, pensar y no hacer nada. Ocuparse es pienso y trabajo, pienso y me esfuerzo, pienso y mejoro la situación. Entonces, él está ocupado aquí. Entonces, en el versículo 2 de 2 Corintios 11, verso 2 nos dice, porque os celo con celo de Dios. Él está celoso. Él tiene miedo de que se desvíen. Él tiene miedo de que se salgan de la iglesia. Él tiene miedo de que no hayan comprendido las escrituras. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Y esto es de suma importancia para desarrollar el mensaje del día de hoy. Un solo esposo, un solo Dios, una sola doctrina, un solo evangelio, una sola palabra, una sola iglesia, un mismo espíritu, un mismo sentir, uno mismo, como dice San Juan 17:17 en adelante. Somos uno solo. Yo en ti, tú en mí, ellos en vosotros. Tenemos que ser uno solo.
Dice, pero temo, no, perdón, el 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Qué es desposar? Es un compromiso. Él nos ha comprometido a través de la fe en las escrituras, a través de la fe en el evangelio de Jesucristo, nos ha comprometido con Dios. Había comprometido esta iglesia, la iglesia de Corinto, con Dios. Había un compromiso entre la iglesia de Corinto, no entre Corinto, la iglesia de Corinto. Porque cuando escribe, ¿a quién escribe el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto? ¿A quién? Vamos a ver, ¿qué nos dice aquí, segunda de Corintios? ¿Para quién es esto? Segunda de Corintios 1, 1. ¿A quién está haciendo referencia? Segunda de Corintios 1:1 nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién? ¿A quién escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién es esta escritura? A la iglesia de Corinto específicamente, ¿verdad? Como dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A todos los que, todos los pecadores. Entonces, bueno, ya hay un tema, ¿verdad? Ahí que ya tendríamos que verlo en seminario. Si alguien dice, ¿cómo no? Si nacimos con pecado, claro que nacimos con pecado. Crecemos con pecado, claro. Dimos fruto de pecadores, por supuesto. Salmo 51:5, Salmo 58:3. Pero lo dice claramente. Pero Dios no está contento, no está alegre con el pecador, como nos metieron y lo vemos en los diferentes seminarios constantemente, ¿verdad? Que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Eso no es cierto. El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Todos los días. No hay un día que Dios esté contento con el pecador porque Él no hizo el pecado. Entonces, la humanidad, que es su mejor creación, no debería andar en el pecado. Entonces, las cartas a las iglesias no son para los pecadores, es para los santos, dice aquí. No lo digo yo. Ese pelón es falsa doctrina, dicen por ahí. Unos que me conocen, que son de allá de mi barrio. Tenemos un invitado especial, de hecho, hoy, acá. Entonces, no, no es que soy falsa doctrina, es que es lo que dice la Biblia, la palabra, lo que dice el Evangelio. La carta está hecha para los santos. ¿Cuál era el problema? Que nosotros, en calidad de pecadores, recibimos lo que es para la iglesia. Ha sido comprado por la sangre de Cristo. Entonces ahí se hace la falsa doctrina. Cuando yo revuelvo la palabra con mi pensamiento. Ah, no, pero es que eso es lo que dice ahí. Yo creo que, si usted dice yo creo, ya está. No lo leemos tal cual y lo comprendemos. Entonces, para volver, no desviarme del tema tanto. Regresando a 2 Corintios 11, nuevamente, estamos en el versículo 2. El apóstol Pablo, por medio de las escrituras y del evangelio, compromete a la iglesia de Corinto y los desposa con Dios. Es un compromiso que ahora tiene con Dios esta iglesia de Corinto. Pregunto, ¿con quién es su compromiso? ¿Con el pastor Samuel? ¿Pastor Marvin? ¿Con el líder de los servidores? ¿Con el líder del sector? ¿O con Dios? Porque si su compromiso es conmigo, está perdido. Si Marvin es mi pastor, todo me faltará. Pero si Jehová es su pastor, nada te faltará. Esa es la diferencia. Esa es la distancia entre un hombre y lo que hace un hombre y lo que hace una persona. Y nosotros como humanos, ¿qué fallamos? A un Dios perfecto, a un Dios infinito, a un Dios santo, a un Dios limpio, a un Dios puro, con el cual a través de las escrituras y a través de la fe, como dice Efesios 1, versículo 13, dice que en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello, no sé si han visto los ganaderos, en sus haciendas tienen el ganado, valga la redundancia, y tiene un sello. Cada hacienda tiene un sello y lo marcan con un metal
hirviendo al rojo vivo, en el costado de la vaca, en la nalga de la vaca. Gracias a Dios a nosotros no nos toca así. Pero la palabra en el original, sello, es una marca que no se puede quitar, que no se puede borrar, no se puede cambiar, es un sello, es una impresión. Entonces nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahora tenemos un compromiso, no con los hombres, no con los pastores, no con la misión tan siquiera. Tenemos un compromiso con Dios. Claro, conocimos al Señor correctamente en la misión, a través de los hombres que el Señor ha enviado a predicar la palabra y el evangelio verdadero, claro está. Entonces, nuevamente, 2 Corintios 11, versículo 2, por eso os celo con celo de Dios, no celo de hombres, celo de Dios. Tenemos que tener cuidado no confundir, con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como, como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿cómo deben ser los santos de la iglesia de Corinto? Como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo deben de ser los santos de la iglesia de San José? Ah, no, esos sí pueden pecar, pues son ticos. Ah, no, esos sí pueden andar como quieran, pues. Santos delante de nuestro Señor. Delante de Jesucristo tenemos que estar tal cual estaba Pablo eh, presentando como una virgen pura a Cristo a la iglesia de Corinto. Entonces el temor que entra en el apóstol Pablo, el versículo 3 nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás, el diablo. Ya él no nos puede quitar la salvación que ya Cristo, por medio de la fe en su sangre, pagó en la cruz del Calvario. Pero sí nos puede detener, sí puede extraviar nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, inclusive si nos debilitamos, puede tocar nuestra fe, si es el caso. Puede debilitar la fe. Era lo que el apóstol Pablo tenía temor, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Vuestros sentidos. ¿Qué son los sentidos? El sentido espiritual está hablando dice que los sentidos espirituales no son facultades espirituales distintas a la inteligencia y a la voluntad. O sea, no son facultades distintas. ¿A qué? A la inteligencia y a la voluntad. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, dice que espero que no sean extraviados en vuestra inteligencia y en vuestra voluntad, que vuestros sentidos no sean extraviados. ¿Cómo puede ser un sentido extraviado? Siguiendo las corrientes de este mundo. Es una manera, no, no, yo me quedo en la casa, todos, cada uno en su casa, Diógena de todos. ¿Será cierto eso? Hoy habían 3 versículos, ¿verdad? En el chat de la iglesia que nos invitan, nos motivan a estar juntos y a congregarnos, porque ahí es donde viene la sabiduría de Dios, no porque yo esté aquí al frente, jamás. La sabiduría viene del libro que usted tiene al frente. La sabiduría viene de la palabra del Señor. Entonces, vuestro sentido, o sea, que su inteligencia y su voluntad no sean engañados. Seamos personas inteligentes, que cuestionemos si nos conviene o no nos conviene. Tenemos que cuestionar si esto es cierto o es mentira, si es real, si me va a afectar, si lo hago, cuál es la consecuencia. Si no voy el domingo, ¿cuál es la consecuencia? El pastor no está, nadie sabe. Pero su fe se debilita. Si usted faltó un domingo, faltar el otro es como nada, ya faltaron un mes menos y ya entonces se debilitó la fe. Y seríamos mediocres y daríamos lugar al diablo. Entonces nuestra inteligencia fue extraviada porque el diablo nos mete esos pensamientos. Y la voluntad firme que teníamos de no faltar un solo domingo se quebrantó. Porque estamos engañados, estamos siendo engañados, ¿verdad? Era lo que tenía el apóstol Pablo aquí como temor. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, se extravía. ¿Qué pasa cuando a usted se le pierde el reloj? Se le pierde la tarjeta, se pierde la billetera.
Eso es extraviarse, se perdió, no la viste más. No podemos extraviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. Y ya vamos a profundizar en la sincera fidelidad de Cristo. Extraviar es perder, no podemos perder la línea, no podemos perder el norte, no podemos perder y ignorar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces nos dice que de la sincera fidelidad de Jesucristo no debemos de movernos. Entonces, ¿qué es ser fiel? Vamos a ver, porque aquí vamos a ver dos temas. Vamos a ver, en el verso 2 nos dice y nos da sombra de un matrimonio, el apóstol Pablo, entre la iglesia y Cristo, que debemos de estar como una virgen santa. La virgen, ¿cómo tiene que estar? Para ser virgen, no haber tenido ningún encuentro con ningún otro hombre. ¿Cómo debe estar la virgen desposada a la iglesia? Con ningún otro Dios. No puede haber otro Dios, solo el único que pagó y canceló por cada uno de nosotros. ¿Qué es ser fiel? Dice que fidelidad es permanencia en los caminos de Dios. Ser fiel es permanecer. ¿Qué es ser fiel en un matrimonio? Permanecer en el matrimonio. Llegar a casa todos los días, si es posible, y no haya un trabajo que se entrometa. Y si lo hay, pues busque otro, porque es necesario que usted permanezca dentro del núcleo matrimonial, como debe ser. Entonces, permanecer en los caminos de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a crecer en la fidelidad. ¿Cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando imponen las manos y caen para atrás, somos llenos del Espíritu Santo. O cuando creímos en el Evangelio, según Efesios 1, versículo 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando creímos en el Evangelio, en el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 16. Entonces, ahí cuando somos sellados con el Espíritu Santo, tiene que aumentar nuestra fidelidad a Dios. Entonces, ¿qué es ser fiel? Una persona fiel es leal. Eso es, dice que es leal, es aquella que mantiene constantes sus afectos. Una persona leal constantemente mantiene sus afectos positivos en una relación. Entonces, si nuestra relación, y el apóstol Pablo está dando este ejemplo a la iglesia de Corinto como una relación de esposo, de virgen y esposo, de compromiso, el afecto tiene que permanecer constantemente. Tenemos que dar esas muestras de amor que le tenemos al Señor, le tenemos a Dios, de afecto, de estar con Él. ¿Qué pasa en una relación? Quieren estar. Los esposos no quieren estar juntos, revisemos esto, me llaman y hacemos una cita, porque está mal este asunto. Porque una pareja constantemente quiere verse, quiere estar juntos, quiere. Y vamos a profundizar un poco más ahora en esto. También la persona que es leal necesita el cumplimiento de sus obligaciones. No solo demostrar el afecto, no solo caminar en, sino cumplir sus obligaciones. Porque yo puedo decir, soy fiel, soy fiel, soy fiel, no cumplo mis obligaciones, está siendo infiel. Y yo soy fiel al Señor, yo soy fiel al Señor, yo soy fiel al Señor, no me congrego. Entonces, ¿dónde está tu fidelidad? Yo soy fiel al Señor, yo soy fiel al Señor, no, no sirvo. Entonces, ¿dónde está tu fidelidad? ¿Dónde están las muestras de amor hacia ese Dios que te rescató, que te salvó, que te limpió, que te lavó? Ojo, no tengo nada contra nadie, siempre yo tiro piedras. Cuando yo hago el mensaje, no lo hago pensando en nadie. Yo le digo, Dios, ¿qué quieres que le hable a la iglesia? De diferentes lugares donde me envían. No tengo nada contra nadie. Eso quede claro. Pero, habla ahora con don Oscar, el mensaje viene, esa pared azul para adelante. Nos toca a todos, completamente en ser fieles, en demostrar el afecto. ¿Y qué más? En cumplir nuestras obligaciones como hijos de Dios. Jesús fue enviado con un propósito, San Mateo 1:21, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y él vino y cumplió y padeció
y murió. Él cumplió su obligación como hijo, como cordero, y murió en la cruz como tenía que morir. Aunque el apóstol Pedro en aquella ocasión le dijo, ay no, Señor, no te acontezca tal, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las del mundo. Entonces, Jesús no se dejó persuadir por Satanás. Pero nosotros, ay no, pobrecito, ¿cómo va a ir usted así, tan cansado? No, mejor que es el domingo. Un domingo no es mal, un domingo no es nada. No hay que ser tan fanático. Era Jesús cuando murió en la cruz y cada sangre, cada gota de sangre que se derramaba en esa cruz, por usted y por mí, por su pecado y por mi pecado, ¿qué significa? Y vamos a ver ahora qué significa ser infiel para poder tocar y ahondar este tema que estoy nombrando también. Entonces, el que es fiel, ¿verdad? Crece en el espíritu, es leal, dice, mantiene constantemente sus afectos y cumple sus obligaciones. Que guarda la fe o es constante en todos sus afectos, constantemente. Pero ¿qué es ser infiel? ¿Qué sería ser infiel? Lo contrario, ¿verdad? Fiel, el sinónimo de fiel es leal, noble, honesto, confiable, honrado, sincero. Si vemos cada uno de estos sinónimos, los estaremos cumpliendo en nuestra relación, en nuestro compromiso con el Señor. Estaremos siendo realmente leales, estaremos siendo realmente nobles con Dios. O a veces no oramos y queremos resolver todo solo porque nosotros nos creemos invencibles. Ah, esto me la juego yo, ¿para qué voy a molestar a Dios? Entonces Dios está muy ocupado. Entonces Dios no es Dios, no es grande, no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Usted no lo quiere molestar, pues está muy ocupado, está descansando, seguro. Eso es orgullo. Si nosotros no dependemos de Dios, ¿de quién vamos a depender? Si un bebé recién nacido no tiene a su madre, su leche materna, ¿de quién va a depender ese niño? No puede buscar a nada ni a nadie porque él es un bebé, no puede caminar, no puede hablar, no puede expresarse. Pues así somos, así son los hijos, ¿de quién dependen? Ellos no están pensando en la noche que van a comer, bueno, sí, algunos sí están pensando que van a comer, pero porque tienen hambre. No, ¿de dónde va a agarrar el padre para comprarles para dar? Están preocupados por el diario. Ellos nomás, mamá, hay desayuno. Y vivimos en un país bendecido que la mayoría tenemos desayuno diario, almuerzo y cena. Hay casos especiales, pero la mayoría los tenemos. Debemos de ser leales, nobles, debemos de ser honestos con Dios. El hecho de venir a la iglesia está muy bien, se los aplaudo, excelente, pero tenemos que venir con honestidad. Ay, voy a ir para que después no digan que como el pastor no está, entonces que uno hace lo que quiere. Debemos de ser honestos. Voy a ir para que me vean, voy a ir para que no me llamen, voy a ir para que no me estén jodiendo, porque pues andan buscando. Entonces no vienes por amor a Dios, no vienes porque le amas, no vienes porque quieres tener una cita de 1 hora, 30 minutos con el Padre, a través de la palabra, de los coros, de la memorizar las escrituras. Y a veces ni este tiempo respetamos, a veces no sacamos en nuestra vida diaria un tiempo de calidad para con Dios. Entonces deberíamos de venir el domingo y no compartir este tiempo con el WhatsApp, no compartir este tiempo con las redes sociales, no compartir este tiempo con nada. Apague su dispositivo móvil, por favor. Y nos concentramos en lo que el Señor quiere. Pues quiere decir, eso es una sincera, eso es ser sincero, una sincera fidelidad en Cristo. Congregarme porque necesito tanto del Señor. Congregarme porque es tan necesario la palabra para mi vida, para fortalecer, ver los hermanos, ver el amor con que nos saludan. A veces nos cuesta saludar, ¿verdad? Pero ya es hora de que, como dice, que dejemos de dormir espiritualmente. El pasaje de la próxima semana, ¿verdad? En la recitación.
Tenemos que tener una conexión verdadera. Ser infiel, ¿sabe qué es ser infiel? El infiel no valora el sacrificio. ¿Me explico? Ser infiel al Señor, y después ahora vamos con las parejas, ahora vamos con el matrimonio. Pero ser infiel al Señor es no valorar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No me importa. Ah, ya murió por todos. Él, Dios es Dios y yo soy yo. Ustedes sabrán que está siendo infiel, porque puede venir aquí todos los domingos y entre semana, y en la lectura, en la palabra, en la oración, y en su actitud con la que vienes, con la que nos presentamos delante del Señor. ¿Qué estamos siendo infieles al Señor? En una pareja puede haber alguien que no tiene otra persona, no tiene otra relación, pero puede estar siendo infiel en diferentes aspectos. Puede estar incumpliendo sus, eh, eh, saber, ¿cuál es la palabra? Compromisos. Puede estar incumpliendo en sus compromisos, en su responsabilidad, aunque no esté con otra persona, pero está incumpliendo sus compromisos. Entonces, en el caso del Señor, debemos de ser fiel y debemos de amar, debemos de querer, debemos de estar atentos a todo lo que Él nos da. Entonces, la congregación, para que nos quede claro, hermanos, siempre me gusta hablar de congregar, porque fue la forma en la que hemos venido creciendo paso a paso, incluyéndome. Yo durante un año no quería congregarme, había nacido de nuevo. Yo no quería nada con los pastores, yo estaba asqueado de las iglesias, no quería nada con los pastores, me enojé con todo el mundo. Hacíamos nuestras reuniones sábados y el domingo familiar, les he dicho una y otra vez. Pero después de que empecé a congregarme, comprendí que ya ahora sí es al Señor, ahora sí es a Dios. Hacíamos muchos sacrificios antes, cuando no teníamos una buena doctrina, no teníamos la doctrina verdadera. Con mucho más razón, ahora tenemos que estar en la doctrina verdadera, tener esa fidelidad de congregación, esa fidelidad con nuestro Señor. De alguna manera, se han extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué pasa? Dice que el infiel no valora el sacrificio, no valora la congregación, no valora la actitud, no valora el servir, no valora que lo tomen en cuenta, no valora ni que lo saluden. El infiel se presenta, se va y vamos. Mucho menos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Valora. El día que comprendamos el amor que tuvo Cristo por nosotros, no nos despegamos de que hasta el miércoles llenamos eso el miércoles. Ay, es que es por video, es que cansado, es que paso lo veo en la casa. En la casa usted está cocinando, usted está atendiendo el teléfono, en la casa usted está atendiendo a sus hijos, en la casa usted tiene los quehaceres diarios o estás metidos en el WhatsApp. No digo que no, algunos sí respetan, sientan en una mesita y hacen las anotaciones, pero la mayoría estamos ocupados. Por eso no hay nada más especial que sacar el tiempo y venir a escuchar la palabra del Señor a este lugar. Hasta los miércoles, aunque sea por medio de Zoom, escuchamos la palabra. Los En Isaías 29, versículo 13, hay una expresión muy fuerte hacia el pueblo de Israel de parte de Dios. Isaías 29, versículo 13, dice, el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, que nuestra congregación no sea más que un mandamiento, un agradecimiento porque el pastor Samuel me visitó y nos dio el evangelio y la palabra y vamos a ir, porque ahí pobrecito el pastor Samuel, no, pobrecito usted si no se congrega. ¿Cómo nos va a ir si nos alejamos del Señor? El pastor seguirá congregándose por más de 38, 39 años, no ha faltado un domingo.
Y yo estoy haciendo o tratando de hacer lo mismo. Cuando no estoy aquí es porque ando en rotación o me envían a otra iglesia. No es que estoy en la casa descansando. Aquello. Ah, usted no lo vi el domingo pasado. Andaba en la iglesia de Guadalupe de un hermano pastor y en Limón. Entonces, aquí Isaías le dice al pueblo de Israel, de parte de Dios, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Puede salir de sus labios, puede salir de su boca, qué lindo, y usted se expresa con todo el mundo. ¿Dónde está tu corazón? La pregunta, ¿qué hay en tu corazón realmente? ¿Hay un amor por la iglesia, por la congregación, por Cristo, por el Señor o no lo hay? Pero su corazón está lejos de mí. Entonces tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Del pueblo de Israel siendo infiel. El infiel es cambiante. El infiel no respeta. Y el pueblo de Israel constantemente tenía otros becerros, tenía otras cosas que adorar, tenía otras doctrinas, tenía otros dioses completamente. Salen de Egipto, vienen de la opresión, que eso representa el pecado, como, ¿se acuerdan ustedes? Como nos oprimía el pecado, con angustia de cómo hacíamos si nos moríamos en la noche. Y usted a pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón por aquello que me enrelojazo en la noche. Salía usted y usted sabe que no estaba delante, porque la conciencia nos acusa. Usted sabe que no estábamos bien delante del Señor, antes del Evangelio, antes de la palabra. Y si morimos, ¿a dónde vamos? Y es esa constante. Entonces, el pueblo de Israel estaba oprimido por Egipto, allá, la tierra de Gosén, tierra de esclavitud. Por mano poderosa de Dios es sacado, es liberado de la esclavitud. ¿Y qué dice en el desierto? Mejor nos hubiera dejado allá, allá comíamos más rico, de carne y todo. Allá sí había agua, allá sí había y allá sí había, aquí no hay. Preferían estar en pecado con esclavitud que libres con el Señor. Entonces yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Estar en el pecado, seguir en la esclavitud o libres aquí con el Señor? ¿Cómo vamos a retomar la senda antigua? O sea, perdón, ¿cómo vamos a retomar nuestra an- antigua manera de vivir? Segunda Corintios 5:17 dice que si alguno, Segunda Corintios, a la iglesia de Corinto, a los santos, si alguno está en Cristo, ¿había posibilidad de que no hubieran algunos en Cristo, sí o no? El apóstol Pablo está diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero prefieres ser infiel al Señor y serle fiel a otros dioses que no nos van a dar nada más que si ya somos salvos, la lejanía de Dios, que la voluntad de Dios se va a obstruir, que tu familia no va a nacer de nuevo, que tus amigos, que tu predicación es nula. Es que yo le predico a todo el mundo y todo el mundo y nadie hace. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás con la sincera fidelidad a Cristo? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás con la palabra constantemente? Y aquí tenemos que ver una relación que hace el apóstol Pablo entre la desposada y Cristo. Ahora vamos a ir a los matrimonios un poquito. Eh, es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que ver constantemente. ¿Qué pasa en el código de familia? Vamos a recordar cuántos casados hay acá, cuántos, levánteme la mano, no se preocupen. ¿Cuántos casados? Sí, hay bastante. Está bien. Diga ahí si le duele. Algunos no levantaron la mano. ¿Qué pasó? Quedó grabado, Dan, así. Sacó foto para ver por qué no levantaron la mano. ¿Recuerdan ese momento tan importante cuando está el señor licenciado leyendo el código de familia? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ¿qué dice el licenciado? Dice, en la riqueza y en la pobreza.
Ah, pues yo no sabía que íbamos a ser tan pobres. Si no hubiera dicho que no. ¿Y qué dice? En la enfermedad y en la salud. Ah, pues no sabía que iba a estar tan chueco esto. Ese es el código, ese es el compromiso de la esposa y el esposo, al que nosotros dijimos sí, 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 acepto. Ahí, con 20 y algo de años, todo el mundo acepta, ¿verdad? Cuando hay 40 y resto, ya van dando cuenta. Porque el apóstol Pablo dijo que el que está soltero y ahí quiere casarse, quédese así mejor. Y ahí se van dando cuenta. El matrimonio es una bendición enorme, la verdad. Entonces, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Entonces, mantenernos fieles en el matrimonio, evidentemente toma en cuenta, lo primero que toma en cuenta es no tener otra esposa, no tener otro esposo, no tener otra persona, no tener otra aventura con absolutamente nadie más. No pasarías a ser una persona fiel. Igual pasa con Dios, no podemos tener otro Dios. Nuestro domingo no lo puede ocupar ningún otro Dios, ninguna otra situación, ninguna otra cosa, salida o descanso, o que usted quiera poner. Porque es la cita que tenemos con nuestro Dios. Ese es el compromiso de la fidelidad en los matrimonios. Los matrimonios tenemos que tener muchísimo cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Y el diablo puede tocar a los justos, depende, dijo el pastor Víctor. Si usted está debilitado en la fe, no te va a quitar la salvación porque no puede quitar la salvación. Pero si estás débil en la fe, te vas a ver afectado, sí o sí, en todas las áreas de tu vida. Y el matrimonio es algo que tiene que estar sólido, que tiene que estar firme, que tiene que estar constante en el Señor, juntos en el Señor, orando en el Señor, congregándose en el Señor, leyendo la palabra juntos. Siempre tiene que estar un compromiso con Dios primeramente y después con la esposa, después con el esposo. Pero estos temas a veces los dejamos de lado, muchas veces. Colosenses 3, vamos a ir a Colosenses, tomando en cuenta que Pablo hace esta referencia, el apóstol Pablo, de matrimonio. Colosenses 3, versículo, vamos a leer desde el 18. Colosenses 3, versículo 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto a veces no sienta bien, ¿verdad? Más con las ideologías que tenemos hoy a flor de piel. Ay, sí, 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 yo tengo que sujetarme, sí. ¿Y ellos qué? Ah, ya a ellos les va a tocar. A ellos ya le oyen. Usted nada más sea obediente a la palabra. ¿Qué dice? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. ¿Pero qué dicen los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿A quién está hablando? ¿Al mundo entero o a la iglesia? ¿A quién le está hablando? El apóstol Pablo. ¿Para quién es esto? Les voy a leer Colosenses 1:1 para ver a quién es esto. ¿A cuáles matrimonios, a cuáles esposas y a cuáles maridos les está hablando? Dice Colosenses 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Está hablando, verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está hablando a los santos y fieles que están en la iglesia de Colosas. Entonces les dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La persona áspera, ¿qué es? Alguien que no es amable. Nosotros, esto yo durante mi niñez conocí un par de personas así, en mi juventud, cuando era joven. Entonces, que las personas que estos caballeros con las personas de afuera eran serviciales, amables, de todo, llegaban a la casa y botaban las paredes.
le dan vuelta a las sillas y a la mesa y eran horribles con la esposa. ¿Y pero qué pasa? Luz en la calle, oscuridad en la ciudad. Yo espero sinceramente que a un justo renacido no sea así. Jamás. Si después del Señor al que más tenemos que amar es al cónyuge, a la esposa o al esposo, y debemos de ponernos de acuerdo, no estemos dando lata, cualquiera de los dos que quiera dar lata. Tenemos que ponernos de acuerdo en el Señor, en el Evangelio, en la palabra. No sé por qué, pero algunos hacen. Y aquí yo les veo. Maridos, amad a vuestras mujeres, tenemos que amar a la esposa, tenemos que respetarla, tenemos que quererla, tenemos que cuidarla. Es la ayuda idónea que Dios le dio o que usted escogió. No lo sé. Que se casó antes o después de haber renacido. Si se casó antes fue la que usted escogió y si se casó después, esperemos que Dios se la haya dado. Pero cualquiera de las dos situaciones, más que esté, ahora es del Señor. Ahora es la voluntad del Señor. Y tenemos la ayuda idónea. Mujeres amadas, por favor, sean la ayuda idónea de nosotros, como hermanos, justos, renacidos. No nos opongamos a la voluntad de Dios. Si hay algo especial es que está en el servicio. Mi esposa y yo siempre hemos estado ocupados en algo. Si ella ama a Dios, me va a amar a mí. Si yo amo a Dios, la voy a amar a ella. El día que ella no ame a Dios, estoy mal. Y viceversa. Si yo no amo a Dios, entonces, ¿qué me preocupo para que ella se congregue y sea fiel con el Señor? ¿Qué me preocupa a ella? Que yo me congregue y también sea fiel con el Señor. Que sirvamos, que estemos de cabeza en la iglesia, trabajando para la obra del Evangelio, para la palabra. Pero si somos ásperos, entonces, ¿qué nos espera? Imagínense lo que puede acontecer, ¿verdad? Lo que espera en una familia donde el esposo es grosero, es grotesco. ¿Saben qué es ser áspero? Es una superficie que no es lisa, sino corronchosa. El lima. No sé si ustedes conocen la piedra. Hay una piedra afilada de arrecife. Y un día me resbalé en una de esas y me he pegado una raspada. Ustedes no, solo me caí sentado. Me raspé la mano. Todo. Porque es áspera, es de arrecife, es importante. Eso es ser áspero. Se alegra su familia cuando usted llega a casa o dice, ay, ya, tras de eso, quién sabe cómo le fue en la presa, pero viene mal humor. O a menos de que le peguen el mal humor cuando entró, pero ya eso es interno, ¿verdad? Ya eso cada quien. Entonces no seamos ásperos, seamos amables. Y maridos, algo importante que les quiero decir. Usted y yo, y lo dice Efesios 5:25, si hay que ir ahí, vamos, 6, adelante, necesario. Hombres, varones del Señor, hijos de Dios, ustedes tienen la responsabilidad espiritual del hogar. Que su esposa no lo ande jalando para usted congregarse y venir a la iglesia. Por favor, se los pido. Usted tiene que agarrar a su esposa y sus hijos en el amor de Cristo y llevarlo. Le hemos entregado esto a las mujeres y las mujeres ahí están orando por su marido porque es que no quiere, es que no se congrega, es que muchas de ustedes llegaron primero antes que sus esposos. Y ya es hora que el esposo tome las riendas espirituales. No es que usted sea grosero, ya estamos diciendo que no puede ser grosero ni grotesco y que no sea áspero en su hogar. Pero es hora de que los hombres, hijos de Dios, tomen el lugar que les pertenece y es la vida espiritual de su hogar, la vida espiritual de su familia. Y es que empiecen a abrir hogares para hacer sectores, para hacer reuniones, para hacer seminarios, para que hayan más justos renacidos. No es posible que las mujeres siempre tengan que andar, tras de que luchan con los hijos, luchan con todo, ¿verdad? Y además trabajan y además luchar con la espiritualidad del hombre también. No es algo que le corresponda a ella. Gracias por los que lo hacen y son ayuda idónea, pero es algo que nos corresponde a nosotros.
Tenemos que dejar de que nos anden jalando y empezar nosotros a jalar, empezar nosotros a servir, empezar nosotros a actuar, a trabajar, a leer la Biblia, a orar en el hogar, la familia. Que de verdad seamos luz, primero en el hogar y después en todos los demás partes. ¿Qué le ahora a los hijos? Aquí nadie se escapa. La palabra, y es que cuando yo me casé no me dieron un manual, aquí está, lo tienen a mano. Es que cuando tuvimos hijos, aquí está el manual. No venía con botón de apagado, aquí está el manual. No necesita un botón de apagado, necesita una educación espiritual, una buena educación espiritual. ¿Qué dice el versículo 20? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Obedezcan a sus padres, máxime si son justos renacidos. Solo quieren el bienestar para sus vidas, para ustedes. Obedezcan a sus hijos, ahora sí están contentos los padres. El que tiene dos hijos. Tienen que ser obedientes en el Señor. Y padres debemos de ser sabios. ¿Qué continúa diciendo? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es exasperar? Es irritar. Pero hijo, si a usted le irrita que su papá o su mamá le diga que tiene que ir a la iglesia, permítame decirle que eso no es exasperar. Eso es un buen consejo. Es que mi mamá me irrita que lea la Biblia todos los días. Eso no es irritar. Que vaya a orar todo. Eso no es irritar. Lo que pasa es que usted tiene un concepto extraviado de qué es irritar. Entonces, padres, con sabiduría, con entendimiento, con el amor de Cristo, llevemos a la familia a congregarnos al servicio de la obra del Señor, que estén todos incluidos. Ahora veía al hermano Iván, ¿verdad? Con el nieto enseñándole cómo poner aquí, 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 cómo hacer, qué había que aprender, qué había que apagar. Él está aprendiendo y así tiene que ser. Pero si nosotros como familiares estorbamos al cónyuge que sirve, entonces, cuando no sirva, cuando se separe, cuando se debilite en la fe, ahora sí que va a hacer usted. Esposos, amen a sus esposas. Porque usted la ignora, pero hay tres o cuatro que están viendo a ver cómo, del mundo, obviamente, no de la iglesia. Ajá. Ya están mal pensados, ¿verdad? Comportando mal. Siempre, siempre va a haber alguien que la quiere tratar mejor que usted, así que no la descuide. Esposas, amen a sus esposos, porque afuera, el mundo, el diablo, Satanás, no importa qué tan lindo o qué tan hermoso sea, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que va a querer, siempre va a estar Satanás que va a querer destruir su hogar, su familia, su confort, ¿verdad? En Cristo Jesús, porque el diablo siempre quiere meterse en todo lo que debilita. Entonces, como esposos, ¿qué nos enseña Jesucristo? Jesús en Efesios 5:25, para tocar un poquito más el tema de acerca de las parejas. Efesios 5, vamos a leer el 21 para que no hayan malos entendidos. Que ningún esposo vaya como cavernícola ahora jalando el pelo a la esposa, porque tiene que sujetarse. Ese no es el objetivo, ¿verdad? De la palabra del Señor. Así que debemos estar atentos. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo debemos de someternos unos a otros? En el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Una obediencia. Es reverencia delante del Señor. Es ser reverente. Ser obediente. Dice el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tienen que estar sujeta al marido y ¿a quién? Si no es sujeta al Señor, entonces no tiene sentido que sujete a su marido si su marido no anda con el Señor. Todo esto es un factor, pero como es para los justos, santos, limpios, perfeccionados, la sangre de Jesucristo, la palabra, ¿verdad? Tenemos que comprenderla bien. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Quién tiene que ser la cabeza en el hogar? Y no estoy hablando de estas ideologías y de la igualdad, ¿verdad? De la mujer, que ahora se ha trabajado mucho. Yo opino más bien la equidad.
Si hay un hombre que cumple una función, la mujer cumple la misma función, le paga menos a la mujer, eso no es equitativo. Ahí hay que estar en desacuerdo. Pero en la igualdad, un día escuché que una fábrica de cemento estaba reclutando mujeres para bajar sacos de cemento, porque están con la igualdad de las mujeres. Entonces, me parece una grosería la publicación que hicieron, pero ya hay quienes tal vez sí tengan la fortaleza para ello. Entonces, aquí no estamos hablando de machistas, no estamos hablando de machismo, ni mucho menos. Yo siempre he pensado que la mujer y el hombre fueron creados, ¿verdad? Es diferente, la mujer es ayuda idónea y la mujer tiene una naturaleza, es femenina, la mujer tiene la oportunidad de a trabajar los dos hemisferios a la vez, entonces pueden hacer tres, cuatro cosas a la vez, el hombre solo puede ver el teléfono a la vez. Les guste o no les guste, hermanos, pero a veces le pregunta, ¿qué están haciendo? Nada. Y la mujer se vuelve loca, ¿cómo no están haciendo nada? Porque la mujer necesita estar haciendo algo. Nosotros nos podemos desconectar del planeta y no estamos haciendo nada. Entonces, de verdad, créanles, cuando dicen no está haciendo nada, no está haciendo nada. Es cierto. Aunque usted no lo entienda, pues usted no puede. Pero la mujer, para mí, es lo que nosotros debemos de cuidar. Son hermosas, son atentas, están en todo. Nosotros no estamos en nada. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que somos más tranquilos, que no notamos ciertas cosas, tener un complemento y juntos vamos hacia adelante. Eso es lo que necesitamos, no una guerra campal en un hogar de que yo trabajo, usted trabaja, usted esto y usted lo otro, con acuerdos, en la presencia del Señor. Estamos hablando a los santos, que quede claro. Esta predicación para la iglesia. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así que usted es el que tiene la responsabilidad espiritual delante de Cristo Jesús. Y si su hogar no camina correctamente, usted es el culpable, varón. Lo dice la Biblia. Ahora me van a agarrar del pelo allá afuera. No pueden, ¿verdad? No van a poder. Ok. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. Entonces, ¿pero quién es la cabeza del marido? Cristo. Para una mujer va a ser muy sencillo sujetarse a un esposo que ama a Dios, que busca el evangelio, que busca la palabra, que ora, que viene, se congrega. Va a ser muy fácil y eso va a ser una unión matrimonial hermosa, sólida, fuerte. Pero un marido que rechaza la espiritualidad, que rechaza la palabra, que no quiere nada con Dios, no quiere nada con el evangelio, es imposible que una esposa se sujete a eso. Máximo si ella está buscando la espiritualidad, si ella está buscando al Señor, si ella está buscando a Dios. En lo largo de mi vida he sido, vamos a ver, testigo de muchísimos matrimonios, ¿verdad? La mayoría no están juntos, o hay muchos que no están juntos, porque siempre algo, alguno de los dos, algo hizo, no hizo, aquí y allá, y llegan hasta ciertos puntos. Esto es cuando yo no era renacido, claro está, porque se falló, pero hay un dicho que dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué esperar a eso? Iglesia Santa del Señor, nosotros no podemos darnos ese lujo. Usted empiece a valorar lo que tiene, no espere que perder nada, no tenemos por qué perder, sino que tenemos que empezar a valorar a nuestras esposas y la carga que ellas llevan y colaborar. Mujeres tienen que empezar a valorar a sus esposos y la carga que llevamos y valorar lo que se hace. Y juntamente los dos buscar al Señor de corazón. El núcleo de la sociedad es la familia. Y Satanás ha venido a destruir las familias. Ha venido a destruir el núcleo, la sociedad. ¿Y qué tan difícil es cuando vamos a predicar a algún lado y uno no está de acuerdo? ¿Sabe? Nos cierran las puertas. Pero tenemos que estar unidos los que somos entendidos en la palabra, en el Evangelio. Maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cómo tiene que amar usted a su mujer? ¿Cómo tiene que amar a su esposa? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Están dispuestos a morir? Es ahora. Mejor no profundizo ahí porque ya vamos a crear un problema, ¿verdad?
Cristo se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y le somos infieles. Y aún así no le dedicamos tiempo. Y aún así no somos sinceros, no somos transparentes con el Señor. Estamos viendo las comparaciones. Estamos viendo el problema. ¿Qué pasa si usted le es infiel a su esposa? Es un zaperoco. O viceversa. Pero el Señor no importa, como Él está allá en el cielo, yo estoy aquí. Él se da cuenta de absolutamente todo y con qué corazón usted viene, ¿verdad? A buscarle a Él, en qué momento, cómo, en qué lugar, cómo se presenta delante del Señor. En la Biblia, lamentablemente, tenemos una serie de ejemplos de personas que han sido infieles al Señor, de hombres y mujeres, ¿verdad? Que lamentablemente han, han se han separado en algún momento de su vida, aunque son justos, aunque son renacidos, han estado distantes o han cometido errores. Entonces traigo a colación, no podemos ver las historias, el tiempo ha pasado y de hecho, pues me enfoqué. Creo que esto era necesario hablar. Como iglesia de Cristo, para nosotros no es una opción el divorcio ni la separación. Nosotros no tenemos esa opción, porque lo que la Biblia habla acerca de los matrimonios es para nosotros, para los justos. Entonces, nosotros no es una opción. Se puede ver en la Biblia acerca de los matrimonios, que habla ahí. Ser fiel es una decisión, como ser infiel también es una decisión. Entonces usted decide serle fiel a Dios, serle fiel o serle infiel. Pero usted toma claro la decisión, no le eche la culpa a nadie. No vuelva a ver a sus costados, no vuelva a ver a nadie. Usted decide ser fiel a Dios o decide no ser fiel. Vemos a un David, a un rey David, con su palacio, con su dinero, con sus ejércitos, en la guerra, y él paseándose por el palacio. ¿Y qué pasa? Él toma la decisión de ser infiel al Señor. Lo tenía todo. El profeta Natán le dice, y si esto te fuera poco, que hubieras pedido y le dan más. Él lo tenía todo y toma la decisión de ver a Bexabe y mandarla a llamar. Ahí cayó en el pensamiento. Él tomó la decisión de ser infiel a Dios. Por el contrario, vemos a un José que vendido por sus hermanos, que despreciado, en la cárcel, ¿verdad? Bueno, en este momento era esclavo de un egipcio, Potifar, que lo vemos como esclavo y él toma la decisión de serle fiel al Señor. Y la esposa de Potifar quería intimar con él. Y él dijo, no, porque a Dios esto no le agrada. Estoy parafraseando. A mi Señor esto no le gusta. ¿Y qué? Salió desnudo porque le quitó la ropa. Pero él tomó la decisión de ser fiel. David en su palacio fue infiel, teniendo todo a mano. José como esclavo toma la decisión de ser fiel delante del Señor. ¿Y dónde lo coloca el Señor? Bueno, vemos a los hijos de Eli que crecidos en el templo, que su padre era el sacerdote, toman la decisión de ser infieles. Barbaridades se hablaba de los hijos de Eli, que hacían ellos. Ya Eli estaba entrado en edad. Pero vemos a Daniel exiliado en Babilonia, fue llevado a Babilonia y él toma la decisión de que aunque se haya firmado el edicto y que todo el que le ore a otro Dios va a ser lanzado al foso de los leones. ¿Cuál decisión tomó Daniel? No contaminarse con la comida del rey. Esa fue la primera decisión. Hermanos, hermanas, tenemos que tomar la decisión de no contaminarnos con las cosas de este mundo si queremos serle fiel a Dios. Si queremos tomar la decisión de serle fiel a Dios, lo primero es rechazar la corriente de este mundo. Mientras vayamos tras la corriente de este mundo, va a ser muy difícil que podamos serles fiel al Señor. Pero Daniel, primera decisión que tomó correcta, no contaminarse con la comida del rey.
que eso es sombra de no contaminarnos nosotros con las cosas de este mundo. Y luego, la oración no la puedes cambiar por nada, por nada. Por ahí hay alguien que dice, es que cambian la congregación por un vaso de agua. Por cualquier cosa, "Ay, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué mejor no escoges no ir al trabajo? Y lo hacen 3 semanas. ¿Qué tanto necesitas hacer? Esto es alguien que yo escucho, nada más. Pero tiene razón. Nosotros el trabajo no, porque ahí no, el jefe ahí guarde, ¿cómo se le ocurre? Pero aquí nada más faltamos y ya. Como si la sangre de Cristo en la cruz fuera cualquier cosa. Es más, como si el Señor no se diera cuenta que usted no vino. Pastor tal vez no se dé cuenta, yo no me doy cuenta, pero Dios sabe. Entonces, ¿por qué tomamos esa decisión? Salomón, con toda su sabiduría, tomó la decisión de ser infiel. La ley decía que no tuvieran muchas mujeres, que los reyes no tuvieran muchas mujeres, decía en Deuteronomio. Y su padre David se lo dice, que se apegue a los estatutos del Señor. Y él pide sabiduría porque tenía un gran pueblo detrás de él y no sabía cómo guiar. Con tanta sabiduría tomó la decisión de ser infiel al Señor y tuvo 700 y 300. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. 2000 problemas, no. Usted se imagina con una nada más, ahora con 1000. Tuvo 1000 mujeres y esas mujeres desviaron el corazón. Un chiste nada más. Las mujeres sí me agarran de pelo. Esas mujeres desviaron el corazón de Salomón porque él tomó la decisión. Pero ¿quién tomó una decisión de ser fiel al Señor en su máxima pobreza? Con toda la catástrofe que le pasó por encima, Job, con su salud quebrantada, revolcándose en la ceniza por las llagas. Es una semejanza como de sarna o algo, para tener una idea que tenía Job, pero una rasquiña, ¿verdad? Una dolencia y revolcándose en las cenizas. ¿Qué le dice su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué hizo Job? Maldijo a Dios y se murió. No, porque Dios no le dio la potestad a Satanás de tocar su vida, sino que le permitió vivir. Pero Job tomó la decisión de qué? De ser fiel a Dios y en ningún momento maldijo a Dios. Con todo lo que pasó, murieron sus hijos, murieron sus ganados, murió todo, se destruyeron sus casas, todo se quemó, todo se evaporó, lo que él tenía. Pero tomó la decisión de ser fiel. Hermano, hermana, no importa la circunstancia que usted esté pasando hoy, usted tiene que tomar la decisión de ser fiel a Dios. No sé cuál problema pueda traer encima, no sé qué está pensando, no sé qué iba a hacer o cómo ha estado caminando usted con el Señor. Tiene que tomar la decisión de ser fiel, no importa que esté como Job. Creo que ninguno llegaríamos a ese nivel, pero bueno. Y Job pudo, que era hombre igual que nosotros. Creo que nosotros también podemos. Entonces, las circunstancias económicas no son una excusa para ser fiel a Dios. La salud no es una excusa para serle fiel a Dios. Es una decisión que nosotros, como hijos del Señor, debemos de ser fieles, constantes, siempre. ¿Saben por qué? Porque mientras uno de nosotros esté durmiendo como justo renacido, muchos están yendo al fuego eterno. Y hay algunos durmiéndose aquí también, ¿verdad? Espero que no haya ningún dormido. Y si hay algún dormido, vamos a Romanos, entonces, que es está yendo el tiempo muy rápido. Romanos 10, perdón, 13, versículo, podemos leer desde el 10, Romanos 13. Este es el versículo para la próxima semana, el Romanos 10, verso 11, para irlo memorizando de una vez. Vamos a leer desde Romanos 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10. Vamos a buscar Romanos 13, verso 10. Romanos 13, verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús vino, cumple la ley y por medio de su amor y de su gracia, nosotros recibimos el perdón de pecados una vez y para siempre. El amor no puede hacer mal al prójimo. Y el amor se refleja también en 1 Corintios 13:1 en adelante como el Señor, Dios, Jesús. 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Iglesia amada del Señor, es hora ya de levantarnos del sueño. Yo sé que algunos tienen sueño porque ya está así, ¿verdad? Está así como para dormir. Gracias por los que no se quedaron durmiendo, pero no es ese sueño. Es un sueño espiritual, es una quietud, es estupor. En la Biblia habla de un espíritu de estupor, de quietud, de no hacer nada. Está tieso, está inmóvil, ahí, la apnea del sueño, creo que es. Si no es, pues me disculpan, pero algo así, que, que se despiertan o sienten que están despiertos y tratan de moverse y no se puede, están tiesos. Así hay muchos que están en lo espiritual, están bloqueados, tiesos, no hacen nada, no arrancan, no predican, no hablan, no buscan, no oran, no se congregan. Y si ya es justo renacido, no nos podemos dar ese lujo. Necesitamos despertar. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora más que nunca, los entendidos saben que ya todas las señales se han cumplido. Y algunos lo tienen por tardanza, dice la palabra, pero Jesús no se está tardando, no fue que se le jodió el reloj, ¿verdad? La batería se le dañó. Es que está dando tiempo que nosotros, que los justos, que los renacidos, nos manifestemos. ¿A quienes? A los que no creen, a la palabra en Romanos 8. Bueno, vamos a leer el 12 aquí de una vez. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Esto es para todos nosotros. ¿Ok? Leemos nuevamente el verso 12, detenidamente. Vamos a ir más pausado. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo debemos de andar? Honestamente. Seamos honestos con Dios y si hay un hábito oculto que debemos desechar, desechemos. Si hay algo que debemos de dejar de hacer, dejémoslo de hacer. Y si hay algo que tenemos que empezar a hacer, inicie a hacerlo. Del paso, del camino. Empiece a caminar, empiece a ir en dirección a la voluntad del Padre, claro está. Entonces, y pues está por demás lo que viene, ¿verdad? Que Pablo está hablándole a la iglesia de Roma. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. ¿Qué dice? Y en borracheras, en lujurias y laxivias, no en contienda y envidia, sino como debemos de estar, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No podemos proveer para los deseos de la carne, hermano, hermana, matrimonios. El dejar de congregarse, ¿sabe qué significa eso? Dejar de congregarnos. Está en Efesios 4, versículo 20. Ya les digo. ¿Sabe qué significa para todos los que están casados y solteros, parejo? ¿Sabe qué significa dejar de congregarse? Vamos a buscarlo en el libro de Efesios. Efesios 4:27. El día que usted no viene, está con Efesios 4:27. Acuérdese de esto. El día que usted no ora, acuérdese Efesios 4:27. El día que usted no leyó la Biblia, pasó todo un día y usted no escudriñó las escrituras. Acuérdese de Efesios 4:27. Tenemos en pantalla. Dice, ni deis lugar al diablo. El no congregarse, el no hacer la voluntad de Dios,
Es darle lugar al diablo para que debilite tu fe, para que debilite tu familia, para que debilite tu solidez en el Señor. Es estar en contra de la voluntad de Dios, no congregarse. Si vemos la iglesia primitiva, estaba más, Hechos 2 dice que se congregaban todos los días en el templo y en las casas y compartían el pan cada día. Así que durante todo el tiempo que estemos en esta tierra debemos de estar siéndole fiel, permaneciendo siempre constantes en quién, en el Señor. Como hijos de luz debemos de andar. El miércoles la palabra en Primera Tesalonicenses recalcaban, Primera Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Nos dice, el 16 vamos a ver primero, recordando la palabra del miércoles, dice, está siempre gozosos. Hermanos, pregunto, ¿usted está siempre gozoso? A otra iglesia le está hablando el apóstol Pablo, a los santos, a los justos, limpios. ¿Está usted siempre gozoso, hermanos, sí o no? Creo que no. Bueno, están despiertos. Ah, bueno, si están despiertos, entonces, ¿están gozosos? ¿Y por qué motivo tenemos que estar gozosos? Porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo tenemos tan en poco? Porque somos infieles y no valoramos el sacrificio. El ser infiel es no valorar el sacrificio que otro está haciendo por nosotros. Y si usted no valora lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, está siendo infiel. Pero si usted lo valora, estamos siendo fieles al Señor. Y debemos de estar siempre gozosos. Job nunca, nunca, nunca más dijo al Señor en su peor momento de vida. En ninguno. Ahora usted y yo, que no estamos como Job, que estamos mucho mejor, necesitamos tener la misma fe que tuvo Job. Eso sí, ahí sí tal vez no estamos tan bien como él, con esa fe, con esa esperanza, con ese anhelo, con ese deseo, con esas ganas de permanecer en el Señor, aunque la esposa le dijo lo contrario. Importante mensaje, si su cónyuge o sus hijos dicen lo contrario, no le hagan caso. Lo contrario, la voluntad del Señor. Debemos de ser fiel al Señor primero, porque Dios es primero. Yo sé que en las falsas enseñanzas que andan por ahí dice primero el matrimonio y después no sé qué y después la iglesia, pero es que la iglesia somos nosotros. Primero es Dios, que fue el fundador de la iglesia, entonces primero Él, después servirle a Él. Así es como debería estar el orden de prioridades. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Esto es un punto donde el enemigo ataca. La falta de oración produce inestabilidad espiritual. La falta de oración produce debilidad espiritual. Orar sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Debemos de estar contentos con lo que tenemos, hermanos, mucho o poco. Si usted no está contento, no está buscando lo correcto. Si usted está inconforme con el poquito que tiene, no has puesto la mirada en Cristo Jesús. Pero es que es muy poquito, apenas para el bus, no importa, no has puesto la mirada en el Señor. La viuda, ¿qué hizo la viuda cuando Jesús vio y fue la mejor ofrenda que pudo haber habido en la historia? Cuando la viuda echa las dos blancas, ella dio más que todos los multimillonarios que hay alrededor, porque esto no es un tema de dinero. A Dios no le interesa su dinero, esto no es un tema tangible, un tema espiritual. La viuda dio todo lo que tenía para que un millonario igualara la ofrenda de la viuda, tenía que dar todo lo que tenía y quedar como la viuda. Eso no sucedía, ¿verdad? Por eso Dios vio el corazón de esa viuda. Y era la mejor ofrenda que había existido. Ella estaba contenta con lo que tenía. Y lo único que tenía era eso y lo dio. Pero hay algunos que tienen muy poco, no están gozosos, no estás poniendo la mirada en Cristo. Y si usted tiene mucho y no estás gozoso, no estás poniendo la mirada en Dios. No estás poniendo la mirada en la palabra, en el Evangelio.
No estás depositando tu fe en el Señor, que es el proveedor de todo. A un final, si tienes mucho, tienes poco, Dios lo permitió. Aprendamos por qué permitió. Eso es una enseñanza que nosotros no buscamos. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué me permitió aquello? ¿Qué permitió? Dios, ¿quién le permitió al diablo que tocara a Job? ¿Pudo Satanás haber tocado a Job sin permiso de Dios? Entonces, ¿con quién tenemos que estar nosotros? Nosotros a veces pedimos, recibimos, nos quedamos con la bendición y no con el que bendice. Y eso es un problema. Le pedimos tanto a Dios, ¿verdad? Por un trabajo, después por el trabajo no podemos congregarnos. ¿Era de Dios o no era de Dios? Le pedimos tanto a Dios por algo, después por el algo no nos congregamos, no le somos fiel, no estamos constantes, ya no leemos la Biblia, ya no oramos entre semanas, ya no vemos el miércoles. Entonces, ¿qué pasó? Contentos, gozosos con lo que tenemos hoy, sea mucho, sea más o menos, o sea nada. Nuestra alegría, nuestro gozo depende de Cristo Jesús, no de las circunstancias en las que se esté viviendo, en las que estemos pasando. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si realmente Jehová es su pastor, cuando el rey David trae este salmo a colación, no está en su mejor momento, está en un mal momento de persecución y demás. Podemos profundizar en ello. Pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no carece de qué? De la fe. Él no carece de la salud, él está ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si Jehová es su pastor, significa que usted es oveja de Dios, ¿sí o no? ¿Y las ovejas qué hacen? Las ovejas obedecen al pastor. Yo tuve la experiencia de estar en un colegio de estos que habían ovejas y todo el asunto. Y el pastor así como a unos 300 metros le hizo un silbido y todas se enlistaron, hicieron filita india y se fueron. Y por más que usted y yo les silbemos, ni pelota nos dan ni nos vuelven a ver, porque ellas conocen a su pastor. Entonces, si Jehová es su pastor, usted tiene que escuchar la voz, no la mía, la voz del pastor, que es la de Dios. Y debemos de ser obedientes, debemos de estar dentro de su reino. ¿Ven? Deberíamos estar o no estar. San Juan 10:27. San Juan 10, versículo 27. No se preocupen, como no hay segunda reunión, talón y medio, vamos a estar, ¿no? Ya se preocuparon. Se les quitó el gozo, hermano. San Lucas 10:27. ¿Qué les dije antes? San Juan 10:27. Estar hablando. San Juan 10:27. San Juan 10, versículo 27 nos dice, vamos a leer desde el 25, dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces el 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho antes. Esto es una palabra ¿a quién? A los infieles, a los pecadores, a los que no conocen la palabra del Señor. Pero ¿qué dice el 27? Mis ovejas oyen mi voz, los justos, los renacidos, yo las conozco y me siguen. Iglesia del Señor, sigamos a Dios con todo nuestro corazón. Sé que a veces somos incrédulos, no creemos, no tomamos las cosas en serio. La cultura latina, yo lo he analizado mucho. Vamos a hablar de Costa Rica para no meter más países en este asunto. A veces no somos tan organizados, ordenados o disciplinados como otras culturas, que sí lo son. Pero creo que en el Señor las cosas viejas pasaron y la cultura es hecha por hombres.
Creo que como hijos de Dios debemos de tener una disciplina espiritual y una fidelidad espiritual para con las cosas del Señor y una seriedad para ser responsable con lo que nos compete como hijos de Dios. Eso significa ser fieles, ser responsables con lo que nos toca. No dejar de demostrar nuestro afecto hacia el Señor en todo momento y en todo lugar. No cambiarlo por cualquier cosa, ni por nadie, ni por nada. No puede haber otro Dios en nosotros que el Señor Jesucristo, el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, que es. Y para finalizar, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando el apóstol Pablo le da esta palabra a la iglesia de Tesalonicenses, de Tesalónica, perdón, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Está agradecido con Dios por la forma en que Tesalónica se recibió la palabra. Agradecidos con Dios. Porque oíste, vamos a ver, con Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Hermano, en esta mañana no reciba esto como una palabra de hombre, no como palabra mía. Yo no soy absolutamente nada y, bueno, imagínense, ¿qué les puedo decir yo? Pero si la recibimos como palabra de verdad, ¿verdad? Como lo dice aquí, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto que hemos recibido hoy, lo que recibimos en cada una de las reuniones, en cada una de las reuniones de los santos, de los justos, sin importar el expositor, recíbalo como palabra de Dios. Recíbalo como esas ovejas que oyen la voz de su pastor y le siguen. Y reflexionemos en nuestra vida, ¿cómo estamos? Es más que echarle la culpa al otro y a la otra, ¿verdad? Porque lástima que no vino aquel, ¿qué importa el que no vino? Reflexionemos nosotros cuál es nuestra fidelidad, si estamos en la sincera fidelidad de Cristo Jesús como iglesia. Señor, te damos gracias, Padre.